Aló, hermanos, ¿me pueden escuchar? Aló, muy buenas noches. Hermanos, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden decir si me pueden escuchar? Saludo a todos. Tengo las 7 de la noche con 34 minutos. Muy bien. Ah, si alguien me puede decir si lo escucho bien, para estar seguro que el audio que se está grabando esté perfecto. ¿Se escucha bien? Muy bien, Claudio. Un saludo a todos. Aquí tengo las 7 de la noche 35 minutos aquí en el sur de California. Entonces hoy día vamos a continuar un tema importantísimo. ¿Por qué es un tema importantísimo? Escúcheme bien, pueden tomar nota, ¿no? Yo tengo aquí un cuaderno, una pluma, lapicero. Tengo la Biblia en español de la Peshitta. Tengo también aquí, es el Nuevo Testamento crítico, muy bueno. Y también tengo a mi disposición uh, comentario del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento muy bueno por los mejores teólogos que hay. Es el doctor Beale y el doctor Carson. Los dos son exegetas muy buenos. Así que el tema de hoy es el tema basado en el catecismo de Heidelberg, catecismo de Heidelberg, que tiene que ver con la predestinación. Son divididos en, creo que son 8 o 9 preguntas. Esta es la pregunta número 3. O sea, vamos a estar estudiando la predestinación. Vamos a estar estudiando la predestinación por semanas más. Así que no diga, uy, me gustaría que siga. Sí, sí, vamos a seguir con la predestinación. Es un tema importantísimo. Es un tema importantísimo. ¿Y por qué? Por dos razones. Uno, porque tiene que ver con los decretos de Dios en la reforma. Y número dos, porque dentro de la reforma, el tiempo que sucede esto, en el siglo XVII, aparece un grupo, se llama los remonstrantes. Remonstrantes son los seguidores de Arminio, en donde ellos prácticamente eh, contradicen todo lo que nosotros creemos en cuanto a la predestinación. O sea, si se dan cuenta, es un tema por siglos que han estado debatiéndose por siglos, y hoy en día los remonstrantes se ve en la doctrina evangélica, pentecostal, algunos bautistas. En otras palabras, toda denominación que no es reformada es remonstrante en el sentido de la elección, la predestinación, porque ellos no son reformados. Entonces, eh, son personas que muchos de ellos tal vez no saben lo que están hablando, nomás dicen, pero hay gente preparada. Entonces, si usted no conoce, no entiende, no sabe cómo responder, le pueden confundir porque los términos que usan muchas veces son confusos, es cierto. Y uno dice, bueno, no veo nada de malo, casi dice lo mismo. Pero ahí está, casi dice lo mismo. El casi hace gran diferencia. O sea, el casi significa que no es lo mismo. Porque si fuera lo mismo, no hubiera casi, sino se diría es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, entonces tenemos nosotros que aprender qué es lo que nuestra fe reformada enseña. Entonces, hoy día el título de hoy día es ¿cuáles son las causas de la predestinación? ¿No? ¿Cuáles son las causas de la predestinación? Ahora, para los hermanos que se están uniendo por primera vez eh, en el grupo, ¿no? Para los hermanos que se están uniendo por primera vez en el grupo, quiero decirles que el resto, los primeros temas de la predestinación están en YouTube, en mi blog en YouTube, y ahí también lo pueden ver, ahí también lo pueden seguir. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este momento, Señor, sea un momento de aprendizaje en tu palabra. Que podamos, Señor, entender aquellos misterios, Señor, que muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender totalmente, pero que podamos tener una idea
podamos, Señor, entender cuáles son tus decretos y cómo tú has actuado en la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, y que de aquí salgamos edificados en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, entremos. Capítulo 3, ¿cuáles son las causas de la predestinación? Muy bien, las causas de la predestinación es la causa eficaz y conmovedora de la predestinación es el beneplácito de Dios. Y hay un texto en Mateo 11:26 donde dice, aún así, Padre, porque así te pareció bien. Entonces vamos a abrir ese texto en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 26, que es el texto que pone de entrada al catecismo. ¿No? El catecismo fue escrito en el año 1561, catecismo de Heidelberg. Entonces 11:26 dice así. Del 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios, mire, y entendidos, y las revelaste a los niños. Fíjese lo que dice. Ahora, no voy a predicar este texto, pero una vez prediqué, fueron como 2 horas, solamente el texto 25, 2 horas, es increíble. Es increíble, porque el texto 25 tiene tanta teología, bastante, tuve que dividirlo en aquel tiempo. Número 2, respondiendo Jesús dijo. Número 3, te enaltezco, Padre, ¿no? Número 4, Señor del cielo y de la tierra. Número 5, porque escondiste estas cosas. O sea, ¿a qué se refiere que Dios esconde estas cosas? Número 6, ¿cuáles cosas? De los sabios entendidos. ¿Cuáles sabios entendidos? Se refiere a los filósofos, se refiere a los judíos, ¿a quiénes se refiere? Y las revelaste a los niños. 2 cosas ahí, revelación y niños. ¿Cuáles niños? Solamente los reveló a los niños de edad. ¿Quiere decir que los adultos estamos excluidos? ¿O a qué se refiere? Es un tema muy importante. Entonces aquí viene nuestro texto. Sí, coma, Padre, coma, porque así te agradó. Ahora, el porque así te agradó también es un tema que nos llevaría 1 hora. ¿Por qué? Porque dice, porque así. El así implica la forma como Dios trabaja. ¿No? Es como cuando alguien le dice, ¿cómo quieres que, digamos, comida? A ver, ¿cómo quieres que cocine esta comida? ¿Así o así? O sea, al decir así o así te está diciendo de esta forma o de esta forma. ¿No? O sea, el así implica forma, método, ¿no? Medio. Entonces, cuando dice aquí, así, sí, Padre, porque así, o sea, lo que está diciendo Jesús, Padre, tú tienes un plan de cómo hacer las cosas. Así ese plan te agradó hacerlo para nosotros, es lo que está diciendo. Entonces, eso está ligado a la predestinación. Y predestinación, al igual que en el griego, son 2 palabras. Pre implica antes, ¿no? Destinación o determinación. O sea, quiere decir que Dios planeó algo antes que se lleve a cabo. Entonces, predestinación se puede entender como predeterminación o preordenación. Porque en el griego, predestinación significa poner límites. ¿No? Poner, por ejemplo, una casa. Usted tiene un terreno, tiene una propiedad, y su propiedad tiene un límite, ¿no? Un perímetro. Ese perímetro es de usted. El que traspasa está traspasando su propiedad. O sea, usted ni se sale de su límite, ni tampoco cede de su límite. Eso de usted. Usted lo ha determinado. ¿Se dan cuenta? Usted lo ha determinado, el límite de su casa. Lo ha ordenado, ¿no? Lo ha destinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el sufijo pre, ¿no? Lo que está diciendo es que usted, antes de comprar, dijo en su mente, voy a predeterminar el terreno de mi casa. ¿Cómo? Quiero que sea de 1000 hectáreas, ¿no? Y quiero que sea así, así. O sea, no lo tiene, pero ya está planeando en anticipado. Entonces usted ya está predeterminando, predestinando, ¿no? Las dimensiones de su propiedad. Cuando tiene su propiedad, entonces usted ya sabe cuáles son las dimensiones de su propiedad porque ya lo pensó de antemano. Eso es predeterminación. Entonces Dios, cuando dice que es la predestinación,
Simplemente lo que está diciendo Pablo al utilizar eso es que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya preplaneó en cuanto al plan de la salvación, ¿no? Redentivo. Y eso está desde Génesis hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis. O sea, tanto en los libros del Antiguo Testamento, de lo que conocemos, y tanto a partir de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Que empieza con Mateo. Entonces vemos esa doctrina, ¿no? Los 3 libros, los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, habla de eso, ¿no? Jueces habla de eso, Josué habla de eso, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas habla de eso, los Salmos habla de eso, David lo habla de eso, ¿no? Salomón habla de eso. ¿Qué más? Los profetas también hablan de eso. Entonces, si se dan cuenta, todas las escrituras hablan de eso, los profetas hablan de eso. Cuando entramos al Evangelio, también hablan de eso. Hechos, el libro cuando Pedro predica, también habla de eso, ¿no? Y es interesante porque eso es un tema que va a seguir. Es un tema muy fascinante, la predestinación. Sigamos. Entonces, Dios no vio nada bueno en nosotros, por lo cual elegirnos, ya que todos éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Y todo lo bueno que hay en nosotros, Dios lo ha obrado íntegramente. Escuche bien eso. Pero no hace nada en nosotros lo que no ha decretado desde la eternidad. Ahora, ¿qué significa la última parte? No hace nada en nosotros de lo que no ha decretado en la eternidad. Quiere decir, antes de la fundación del mundo, Dios ya decretó referente a nosotros. Lo que Él decretó, lo que Él planeó, lo hace. Entonces, lo que sucede en la salvación del hombre, Él ya lo planeó. En otras palabras, todo lo que Dios hace, lo ha pensado, lo ha planeado antes. Y cuando Dios planea algo, lo hace. Déjenme repetir otra vez. Todo lo que Dios hace es porque ya lo ha planeado antes, o preplaneado, o predeterminado, o preordenado, o predestinado. Y cuando Dios preordena, predetermina, predestina, es porque lo va a hacer. O sea, no está la idea de que, bueno, Dios lo pensó, pero lo mantiene todavía pendiente para ver si lo va a hacer o no. No existe eso. Todo lo que Dios hace, lo pensó. Y todo lo que Dios piensa, lo hace. Así es. O sea, Dios no es que lo piense y dice, voy a pensarlo y voy a decidirlo después. No existe eso. No existe eso en Dios. Lo que pensó, lo hace. Y lo que hizo es porque lo pensó. Es la perfección. Sí, eso es la perfección. Ahora, ¿qué más dice? Por tanto, el beneplácito de Dios, que es el único más gratuito y misericordioso, o la misericordia de Dios ejercida con más libertad, es la causa eficaz y conmovedora de nuestra elección. Ahora, dentro de la doctrina está la doctrina de la elección. La pregunta es, ¿quiénes son elegidos para vida eterna? ¿No? ¿Quiénes son elegidos? Y eso es muy importante porque cuando aparece el arminianismo pone el motivo de la elección en la fe del hombre, la causa de la elección. O sea, Dios no se elige porque creemos. El que tiene fe es porque Dios entonces elige al que cree. Ahora, es un tema muy amplio, ¿no? Pero ya le estoy dando más o menos una idea porque es importante entender esto de la predestinación. Y vamos a seguir. ¿Okay? Inclusive de esto tengo otro tema muy importante en cuanto a lo que tiene que ver los decretos de Dios desde el punto de vista de la reforma. Es muy importante que sepamos esto, es muy importante, de veras, es muy importante. Voy a repetir otra vez. El beneplácito de Dios, que es el más único y gratuito y misericordioso, o la misericordia de Dios ejercida con más libertad, o sea, el beneplácito de Dios es la causa eficaz y conmovedora de nuestra elección. O sea, si alguien le pregunta a usted, ¿por qué eres elegido? ¿Por qué Dios te elige? Te ha elegido. ¿Te ha elegido porque eres bueno? No, es por el beneplácito de Dios. Beneplácito es por su buena voluntad. ¿No? Por eso me ha elegido Dios. No porque Él vio que soy bueno, no porque vio una virtud en mí o vio un mérito,
que yo amerite que Él me elija, no es en base a eso. Es en base a su beneplácito. Su beneplácito es la causa de mi elección, ¿no? Es por gracia, decimos, y no por ninguna bondad que Él vea en nosotros. Y eso está en Romanos 9:18. Vamos a abrir Romanos, capítulo 9, versículo 18. Si tiene usted la Biblia, Romanos 9:18. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver, aquí tengo la Biblia, ya la encontré. Voy a leerlo aquí de esta versión. Dice, de manera que, de quien quiere, escuche bien, es Dios hablando, Pablo escribiendo lo que Dios, inspirado por el Espíritu Santo, de quien quiere, Él tiene misericordia, y que quiere endurecer, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, esto es muy importante. Eso es muy importante que sepamos. Según Pablo, la razón por la cual Dios tiene misericordia de uno y la razón por la cual Dios endurece el corazón de otros está en su sola sabia y eterna voluntad. Eso suena tal vez como algo... ¿Y por qué lo hace? Si fuera por mérito, Pablo diría ahí, y al que de quien tiene misericordia es porque él merece la misericordia, ¿no? Si fuera así. Y endurece quien, pues, no está haciendo bien las cosas, se está portando mal, pues a él lo endurece. Pero no es así. Pablo dice que la razón de la elección y la reprobación está en Dios, en su sola voluntad. No está en nosotros. O sea, no es que voy a portarme bien para que Dios me elija. No existe, no existe. No hay eso. No. Y dice Juan 15:16. Vamos al libro, al Evangelio de Juan 15:16. Vamos a leer ese texto. 15:16. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Ok. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os he elegido. Fíjense. O sea, la elección no es que, como dice el evangelicalismo es arminiano, ¿no? ¿Qué dice el predicador? Acepta a Cristo. Te estoy esperando. Levanta la mano. ¿Ya lo elegiste? ¿Ya lo aceptaste? Por favor, acéptalo para tu bien. O sea, la elección es como que Dios está esperando ahí sentado, esperando que el hombre tenga la buena voluntad de aceptarlo. No existe eso. No existe eso. Según este pasaje, en Juan 15:16, el que elige es Jesús, no el hombre. Entonces dice, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes y les he puesto, lo cual hay un propósito. Entonces, la elección tiene que ver con la voluntad de Dios, la iniciativa de Dios de elegir. Nadie dice, bueno, yo elegí a Dios, o a un momento, esa noche, o hace 3 años yo decidí. No, uno no decide nada. Es Jesús que elige a quienes son los que vienen. Ahora, bien interesante, porque más adelante, en el capítulo 17 mismo de Juan, ¿no? En el mismo capítulo, en el mismo libro de Juan, capítulo 17, donde hace la oración sacerdotal, dice en el versículo 2, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. O sea, en otras palabras, aún así, Él da vida eterna, no a quien Él quiere darlo. O sea, Jesús no dice, bueno, yo decido a quién no. El Padre decidió a quién y le dice al Hijo, a estos que yo he elegido desde antes de la fundación del mundo, le das vida eterna. Y ahí lo dice. Jesús da vida eterna, pero a aquellos que el Padre eligió. O sea, no a aquellos que dicen, bueno, yo voy a aceptar a Cristo en 20 años, ahorita soy joven, voy a bailar, voy a hacer esto, y ya cuando esté más o menos viejo, ahí lo acepto. No existe eso. No existe eso. De acuerdo a la palabra de Dios, es Dios quien desde antes de la fundación del mundo, Él elige, como dice aquí el catecismo, antes de la fundación del mundo, a quienes elige, a quienes salva. Entonces Él manda a Jesucristo a que le dé vida a aquellos que Él eligió. Ahí lo dice. ¿No?
Efesios 1.5. ¿Qué dice Efesios 1.5? Dice la carta de Pablo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Efesios 1.5. Dice, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Filiación viene a ser de hijos. Voy a usar la peshita que dice ahora en Efesios 1.5. Aquí está. Nos predestinó para Él con amor. Fíjese, con amor. O sea, la predestinación es para Él, con amor. Y nos adoptó, filiación, como hijos. Ahora, la palabra adoptar como hijos está implicando que no somos hijos naturales, obviamente, ¿no? Hoy en día hay mucha adopción, niños huérfanos. Entonces, cuando usted adopta a un niño ante la ley, obviamente la adopción, el hecho de que está adoptando es porque no es hijo natural de usted. Pero una vez que lo adopta por la ley, y por ley ya es su hijo de usted. O sea, tiene todos los derechos que le corresponde a un hijo natural. Entonces, nosotros no somos hijos naturales, somos hijos adoptados. Entonces, como somos hijos adoptados, entonces todos los derechos que corresponden a un hijo nos pertenecen. Entonces, ¿cómo lo hace? Dice, predestinándonos para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Ahora, según el beneplácito de su voluntad. O sea, ¿cuál es la causa de elección? El beneplácito de Dios. Aquí lo dice. Y aquí, en esta versión, dice también, a ver, según el beneplácito de su voluntad. Ahora, dice aquí, el beneplácito. Dios revela que Dios tiene una voluntad en la cual está su beneplácito. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos sus hijos conforme a su placer, conforme al deleite de su corazón. Nada más. Y me gusta eso, conforme a su placer, al deleite de su corazón. Eso es. O sea que si alguien dice, bueno, Dios me eligió porque me vio que yo era bueno y iba a portarme bien y pues ya aquí estoy. No hay eso. Antes que hagamos bien o mal, por su gusto, por su placer, por su deleite, como Dios perfecto, Él nos elige. Él nos elige. Así es. Romanos 9, 10, 11 dice, vamos al libro de Romanos. A ver, Romanos capítulo 9. Vamos a leer versos 10, 11 y 16. Aquí está, Romanos 9, 10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, ¿no?, concibió de uno de Isaac nuestro padre, aunque no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿dónde pone Pablo aquí la razón de la elección? En Dios mismo, en su beneplácito, en su deleite. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que Dios dijo, a ver, ¿a quién elijo? Este se va a portar bien cuando nazca, a él le vamos a elegir. No es eso. No es eso. Y eso es lo que enseña el arminianismo. Que Dios previó en el futuro quiénes le iban a aceptar. Entonces, a los que él sabía que le iban a aceptar, a él elige. Pero eso está mal, porque eso significaba que Dios no es soberano, que Dios depende de que el hombre le acepte para que le elija. O sea, eso es como decir, ¿a quién vas a elegir? Bueno, yo voy a elegir a quien me acepte. Bueno, entonces, ¿para qué vas a elegir cuando al aceptarte ya está elegido por sí mismo? O sea, él mismo se elige. O sea, en realidad Dios no elige, él ya se eligió, el hombre se eligió. Lógico. Al decir, yo elijo a quien me acepte, entonces, ¿qué le va a elegir cuando ya se eligió? Es como decir, puedo entrar a tu casa, pero ya se sentó en la casa cuando te dijo eso. No tiene lógica. No tiene lógica. Sin embargo, aquí el catecismo, los reformadores creemos, que la razón de la elección no está en que el hombre si le va a aceptar o no en el futuro, sino en el beneplácito, el deleite de Dios mismo.
en su santa voluntad, ¿no? Y el versículo 16 dice, en el mismo versículo, capítulo, dice, así que no es del que quiere, o sea, no depende del hombre, ni del que corre, ni tampoco el que hace buenas obras, sino de Dios quien tiene misericordia. O sea, en realidad, si Dios quiere elegir al que Él quiere y tiene misericordia, de Él lo hace. Y Él no está mirando a ver quién es más bueno que el otro. No existe eso. Colosenses 1:12 también es un buen texto. Libro de Colosenses. Colosenses 1:12. ¿Qué dice Colosenses 1:12? Bueno, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice así: dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. ¿Quién nos hizo aptos? El Padre. O sea, somos partes del reino de Dios, no por nuestra propia voluntad, sino que Dios lo hizo. 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. ¿Qué dice 1 Corintios 4:7? Porque ¿quién te distingue? ¿No? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, viene de Dios, no de uno mismo. Según de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fíjese, no según nuestras obras. Escuche bien, el llamamiento no es según nuestras obras, sino según el propio propósito y gracia, su propósito de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios en crearnos? No es tener una casa grande o prosperar. No, el propósito de Dios dice que nos fue dado en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara, según Timoteo 1:9. O sea, su propósito es llamarnos con un llamamiento santo, o sea, llamamiento puro, perfecto. Santidad es perfección en Dios. Es la voluntad misma de Dios. Entonces, cuando Él nos llama por su beneplácito, por su deleite, por su placer personal como Dios, como ser perfecto, inmutable y eterno. No según las obras, sino según su propósito eterno. O sea, el propósito de Dios es prácticamente, se lleva a cabo, se cumple en el llamamiento que hace de su pueblo. Entonces, la causa eficaz de la reprobación es también igualmente el buen placer de Dios. ¿No? Ya hablamos de la elección, ahora de la reprobación. ¿No? Porque ya que todos somos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza. O sea, nadie es adoptado para ser hijo de ira. Somos adoptados para ser hijos de Dios, pero no para ser hijos de ira. En contraste, para ser hijos de ira, ¿no? Somos por naturaleza hijos de ira, pero si queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser adoptados. ¿Será la diferencia? Para ser hijos de Dios tenemos que ser adoptados, para ser hijos de ira, nuestra naturaleza es así. Entonces, por lo tanto, todos pereceríamos si el pecado fuera causa de la reprobación. Ahora, es muy importante esto. ¿Por qué perecemos? ¿Por qué uno se condena? Es por el decreto de Dios. Porque todos nacemos pecadores, ¿no es cierto? Pero fíjense, como nacemos pecadores, ¿no? No perecemos. Porque si no, no hubiera oportunidad para ser llamados y elegidos. Entonces, así como el propósito de Dios trabaja en nuestro llamamiento, así el propósito de Dios trabaja en la condenación de los reprobados. Entonces, la causa de la reprobación, por tanto, no está en los hombres. O sea, el hombre no dice, yo me voy a condenar. A partir de ahora, yo mismo voy a firmar mi sentencia de condenación. A ver, aquí ya lo firmé, ya me condené yo mismo. No. La causa de la reprobación está en Dios. Y es su voluntad la que manifiesta su propia gloria, como se dice, Él tiene misericordia del que tiene misericordia, y del que será endurecido, aún así, Padre, por eso te pareció bien. O sea, cuando vemos esos textos y vemos todo el contexto,
Entonces vamos a ver de que el hombre, aunque nace en pecado, no es que, bueno, ya estoy condenado, yo mismo me condeno. Bueno, la causa, como dice aquí, no está en uno, sino en Dios mismo. Pero, por tanto, en relación con los individuos, no se puede dar otra razón para que éste sea elegido y aquel reprobado, excepto el beneplácito de Dios. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿cómo es que uno es reprobado? ¿Cómo que uno es elegido? La razón tanto de la reprobación y de la elección está en el beneplácito de Dios, en su placer, en su deleite, como Dios mismo, perfecto, eterno e inmutable. Sin embargo, la causa de la condenación, que es el pecado, está totalmente en los hombres. ¿Me entiende? O sea, aunque Dios es el que predestina, hay una causa que lleva a ello, y es el pecado en el hombre. Dios declara su justicia en la condenación del réprobo. Dios declara su justicia en la reprobación del réprobo, y por eso no condena a nadie, ni entrega a nadie a la condenación, al menos que sea por causa del pecado. Dios no quiere la condenación de nadie como condenación, sino como castigo justo. Eso es muy importante. Voy a leerlo otra vez. Dios no quiere la condenación de nadie como condenación. ¿Qué significa eso? O sea, Dios no está diciendo, oh, vamos a condenar a este. Al que está allá también. O al último, a ese también le vamos a condenar. No hay eso. ¿No? Sino que eso sucede, la condenación sucede como castigo justo, que es diferente. Es como, digamos, en una corte de justicia. Están los acusados, nosotros, y están los que simplemente están observando. Entonces, el acusado, si está culpable, bueno, recibe un castigo. Sería ilógico que el juez diga, bueno, yo sé que tú eres culpable, el castigo para ti, pero ¿sabes qué? Quiero castigar a otro, al que está sentado al último, a ese le voy a castigar. O sea, o el juez está loco, y si lo hace, pues no es justicia. Eso es igual, Dios no castiga, voy a ver a quién castigo, no existe. Siempre hay una razón. En ese sentido, su castigo es justo por el pecado. Tampoco se lleva a cabo el castigo, excepto donde ha reinado el pecado. O sea, tiene que haber reinado el pecado para que haya castigo. Por lo tanto, la causa principal y fuente de la condenación se encuentra en el libre albedrío de los demonios y los hombres. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Acabo de poner un tema de libre albedrío. Cuando se habla de libre albedrío, hay una gran confusión en cuanto a eso. Porque el libre albedrío en su sentido, y vamos a hacer diferencia con lo que quiere decir aquí, significa que el hombre tiene poder, ¿no? La capacidad de poder no hacer el mal, porque es libre de no hacer el mal. O sea, sentirse obligado, hoy tengo que hacer el bien, me cuesta hacer el bien, entonces ya no es libre albedrío. Porque hay fuerzas internas y externas que le llevan o le obligan a hacer. El hecho de que alguien le obliga a hacer algo es porque ya no es libre. O sea, lo natural es libre. Entonces, cuando dice aquí, ¿no? Se encuentra en el libre albedrío de los demonios y los hombres, está hablando justamente del momento de Adán, cuando antes que entre el pecado, entonces él tenía la libertad de escoger. Por eso Dios le dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, comió, comió, ¿no? Pero la causa principal de la salvación es la eterna elección de Dios. O sea, la causa principal de la elección es la eterna elección de Dios. Dios elige en la eternidad, no sabemos cuánto tiempo antes que nos crea, pero fue en la eternidad, ¿no? Elegir a aquellos quien no vio nada en nosotros. Nosotros no existíamos cuando Dios nos elija. Bueno, es obvio, antes de la fundación del mundo significa que no había ni mundo,
Y obviamente ya no habíamos nosotros, pero Él nos elige. Entonces esa es la pregunta, como dije una vez. ¿Cómo Dios puede haber elegido a nosotros que ni siquiera vamos existíamos? ¿Se ha puesto a pensar eso? Yo quiero que reflexionen eso. Porque debería convertirnos a Cristo en lugar de a otros, y no salvarnos y rescatarnos de la ruina común, a la que todos estaban expuestos a causa del pecado. ¿No? Déjeme leer otra vez. Pero la causa principal de la salvación es la eterna elección de Dios, quien no vio nada en nosotros, porque debería convertirnos a Cristo en lugar de a otros, y salvarnos y rescatarnos de la ruina común a la que todos estaban expuestos a causa del pecado. O sea, a causa del pecado todos estamos expuestos a la ruina, ¿no? Y sin salvación. Entonces, por lo tanto, Dios no pudo habernos elegido basado en algo bueno en nosotros. Entonces, lo que Él tuvo que hacer es, primeramente, ¿no? Hacer que nosotros vayamos a Cristo, porque Él tomó nuestro lugar. Y con fe, por eso dice, con fe en los méritos de Cristo, entonces Dios nos declara justos, al declararnos justos, nos salva. Entonces, la causa principal de la salvación es la eterna elección de Dios. La principal causa final de la predestinación es la manifestación de la gloria de Dios. O sea, si la causa principal de la salvación es la eterna elección de Dios, entonces la principal causa final de la predestinación, entonces es la gloria de Dios, para su gloria. Es para su gloria. Eso es lo que se conoce como el beneplácito de Dios. La última y apropiada causa final de la elección es la manifestación de la bondad y misericordia de Dios al salvar a los elegidos, por su gracia. Y la próxima causa final es la justificación de los elegidos y su salvación por medio de Cristo. Déjeme leer otra vez. La última y apropiada causa final de la elección es la manifestación de la bondad y la misericordia de Dios de salvar a los elegidos por su gracia. Y la causa próxima final es la justificación de los elegidos y su salvación por medio de Cristo. La justificación es necesario para estar delante de Dios y seamos salvos. Y eso es a través de la fe en Jesucristo. Al contrario, la principal causa final de la reprobación es la declaración de la justicia, la severidad y el odio de Dios contra el pecado en el réprobo. Romanos 9:22 dice, Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Abra la Biblia en Romanos 9:22. Preparados para destrucción. Dice así, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para la destrucción? Ahora, fíjese lo que dice la palabra, preparados para la destrucción. ¿Qué significa eso? Póngase a reflexionar. Los vasos de ira es una metáfora, refiere a personas. ¿No? Es una metáfora que se refiere a las personas. Ahora, preparar tiene que ver con la predestinación. O sea, si los preparó para destrucción, nosotros no sabemos quién es. No podemos ir decir, a ver, tú estás preparado para la destrucción, tú estás preparado para la vida eterna. No sabemos. Sería una locura ir y decir, tú sí, tú no, no sabemos. Eso corresponde a Dios, saber quiénes son. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio. Y de aquellos que son llamados al escuchar la palabra de verdad,
entonces son los que van a responder efectivamente, positivamente al Evangelio. Pero cuando dice preparados para destrucción, da la idea reversa a los que son preparados para vida eterna. Porque los llamados a vida eterna son son los llamados a creer en Cristo. Entonces los que no están llamados a vida eterna son preparados para la destrucción. Y es lo que está diciendo aquí, prácticamente, ¿no? Es una declaración de justicia, ¿no? Ahora, hay una objeción referente a esto. Ahí tengo aquí unas uh, 4 objeciones. La primera objeción es: Dios conoció de antemano nuestras obras y por tanto Él mismo nos eligió a causa de ellas. Esa es una objeción arminiana. ¿Se acuerda que le dije al principio? ¿No? Como Dios conoce quiénes van a creer en Él, entonces Dios elige a aquellos que Él sabe que van a creer en Él. Respuesta: Él conoció de antemano aquellas cosas buenas que se había propuesto obrar en nosotros, y no las que nosotros mismos realizaríamos. Claro, tiene razón. O sea, si Dios conoce algo, Él lo conoce en ese momento. No hay nada fuera del conocimiento de Dios que nosotros hagamos y que Él diga: oh, yo no sabía que Él se iba a portar bien. Ahora ya sé que se porta bien, entonces lo voy a elegir. No existe eso. Como también conoció de antemano a las personas, de lo contrario no podría haber sabido nada buena, obviamente. De modo que Dios no podría haber previsto ninguna obra mala a menos que hubiese decidido permitirla. Claro, o sea, no es que Dios, por ejemplo, nos crea y de pronto cuando ya nacemos hacemos algo malo y Él dice: oh, pero yo no sabía que iba a ser eso malo. Me sorprende que se porte mal. O sea, Dios no dice eso, ¿no? O tampoco dice: oh, se portó bien, qué sorpresa, ¿no? Me sorprendió que se porte bien. No existe eso en Dios, ¿no? O sea, no hay nada que, que Él no haya permitido que suceda, en otras palabras. Recuerda lo que dije: todo lo que Dios piensa lo hace, y todo lo que hace es porque lo pensó. Objeción número 2: a los que Dios escogió en Cristo, los halló en Él por cuanto no concede sus beneficios a nadie, excepto a los que están en Cristo. Dios nos eligió en Cristo. Por lo tanto, nos encontró en Él, es decir, previó que recibiríamos a Cristo, creeríamos en Él y seríamos mejores que los demás, y por eso nos eligió. Es casi lo mismo que el primero. Lo que está diciendo es: como Dios sabía que íbamos a creer en Cristo, entonces por eso nos eligió. Casi similar al número 1. Respuesta: negamos la proposición principal porque la razón que asigna es verdadera, pero no de elección, sino de los efectos de la elección y de la consumación de los beneficios de Cristo, que no se extendieron a nadie, excepto a los que están unidos a Cristo. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Lo que está tratando de decir que la razón que uno cree en Cristo, recibe a Cristo, ¿no? Y estamos en Cristo, no es porque Dios no sabía y luego Dios nos elige, sino al contrario, es porque somos elegidos, por eso creemos en Cristo. No es que creemos en Cristo y somos elegidos. Somos elegidos, por eso creemos en Cristo, lo que está diciendo. Y es falso cuando se aplica a la elección y a la primera causa de nuestra salvación, como se desprende de la declaración del apóstol en Efesios 1.4. ¿Qué dice Efesios 1.4? Vamos a ver qué dice Efesios 1.4. Dice: según nos escogió en Él. ¿Se dan cuenta? Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo. Entonces aquí vemos claramente que antes de la fundación del mundo, o sea, antes de nosotros, Él ya nos escogió. ¿Para qué propósito? Fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, la causa de creer en Cristo, la causa de todas esas buenas obras, es la elección. Y no la elección el resultado de haber creído en Cristo. Es muy importante, ¿no? Nuestra fe o santidad, por lo tanto, que estaba prevista, no es la causa, sino el efecto de nuestra elección en Cristo. Correcto. Nos eligió no porque ya éramos hijos, sino para que seamos adoptados entre sus hijos. Eso es muy importante, ¿no?
Los pelagianos, por ejemplo, ¿quiénes son los pelagianos? Son los discípulos de un monje Pelagio del siglo V, y hay muchos evangélicos pelagianos, ellos creen eso. Ellos dicen, ellos pervierten la verdad, dicen que Dios sabía de antemano quiénes iban a ser santos y sin culpa a causa de su libre albedrío. Ahora entienden por qué libre albedrío. Y por esa razón los eligió. Pero como vuelvo a decir, eh, eh, si uno se elige, entonces ¿por qué Dios nos va a elegir? O sea, no tiene sentido. Vuelvo al ejemplo de la casa. Entran a su casa y una vez sentado le dice, ¿me permites entrar a tu casa? Bueno, ya está sentado, ya está en la casa. ¿Qué le vas a permitir cuando ya entró? Es similar. O sea, si la elección depende de la voluntad de uno y uno decide, entonces ¿por qué Dios nos va a elegir cuando nosotros ya nos elegimos? No hay sentido. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Dios nos elige basado en nuestra fe. Bueno, no, eso no es elección entonces. Eso simplemente sería bienvenida. Claro, Dios da la bienvenida a aquellos que se eligen, pero que no digan que es elección. ¿Por qué? Porque uno ya se eligió. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si usted se elige a salvación, entonces, ¿qué le va a elegir a Dios a usted? No, claro que no. Lo más que puede ser es bienvenida, pero Dios no da bienvenidas. Dios elige. ¿No? La adquisición número 3. Pero la causa de nuestra elección es el mérito de Cristo aplicado a nosotros por la fe. Luego no es el beneplácito de Dios. Ahora, esto es bien tricky. Cuando digo tricky en inglés significa es un poco tramposo esto. Porque uno dice, pues sí, tenemos que creer en Cristo, ¿no? Basado en los méritos de Él. Sí, pero lo que no se dan cuenta es que aquí el arminiano está poniendo la fe como la condición para ser elegidos. Y no es así, ¿no? El mérito de Cristo no es la causa, sino el efecto de la elección. Él nos eligió en Cristo, es decir, como la cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, primero eligió a la cabeza y lo ordenó para el oficio de mediador, como Pedro testifica. Luego nos eligió también en nosotros como miembros de esa cabeza. Tanto Dios amó al mundo, ¿no? El amor de Dios, por tanto, es que su libre elección es la causa de lo cual envió a su Hijo, y no el envío de su Hijo, la causa de su amor. O sea, lo que está diciendo aquí es Dios en su beneplácito otra vez es la causa de todo. Es la causa de todo. Eso es muy importante que se sepa. La objeción número 4, que es la última, es las malas obras son causa de la reprobación. Ese también es un poco tramposo, porque dice, el réprobo se porta mal o hace malas cosas porque es réprobo. Por tanto, las buenas obras entonces son motivo de la elección. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Por eso que cuando aparece el arminianismo es rechazado rotundamente. Dijeron que el arminianismo es una doctrina del demonio, de Satanás, de la serpiente antigua, del mismo infierno, ¿no? Así los reformadores trataban al arminianismo. Porque cambia, fíjese cómo cambia. Dice, las malas obras son causa de la reprobación. O sea, si tú eres malo, por eso haces malas obras. Por lo tanto, ¿no? Eh, tú haces buenas obras, por lo tanto, entonces eres elegido. No es así, ¿no? Las malas obras no son causa de la reprobación, sino de condenación. Claro, las malas obras causan la condenación, pero no la reprobación. El nombramiento a ellos que sigue a la reprobación. Si el pecado fuera la causa de la reprobación, todos seríamos reprobados, porque todos somos igualmente hijos de ira. Pero no es así. Porque aún no habiendo nacido los hijos, ni habiendo hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios según la elección permaneciera, no por obra, sino por el que llama, le fue dicho el mayor servirá al menor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo ahí es que antes de la creación, antes que fuéramos creados, Dios ya había elegido a los que iban a ser salvos. Antes que nazcamos. Entonces de ahí prueba de que no
las buenas obras no son la causa de la elección, es el beneplácito de Dios, ¿no? Las buenas obras, dijo Agustín, no preceden a la justificación, sino que siguen. Correcto. O sea, Dios no nos justifica porque nos portamos bien, sino al contrario. Las buenas obras vienen como consecuencia de la justificación. Por tanto, no son la causa de la justificación, mucho menos la causa de nuestra elección. Surgen y tienen su virtud perpetua en la gracia de Dios solamente. Ese es un tema muy importante. Así que, bueno, aquí entonces terminamos esta parte del capítulo 3 de la predestinación, cuáles son las causas de la predestinación. Y la próxima semana, entonces vamos a continuar con el capítulo 4, también del tema de la predestinación de la confesión de Heidelberg. Así que con eso terminamos y vamos entonces a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y misericordia. Que haya sido de ayuda, Señor, de poder entender estos decretos que tú has hecho referente a nosotros, como la Biblia enseña en cuanto a la predestinación, la elección que tenemos en Cristo, por el beneplácito de tu voluntad. Señor, que haya sido de ayuda a todos los que han escuchado y para los que van a escuchar también. Así, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria solamente. Amén. Los hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.